el doctor Pablo Cólica con nosotros, del Instituto Latinoamericano de Ciencias del Estrés, que ya le voy a contar bien de qué se trata este instituto. Decía algo usted, doctor, en el próximo bloque que tenía que ver con mi presentación, porque ustedes se evacúan consultas vía Zoom con la gente y lo que usted nos decía es que a veces ni siquiera le preguntan sobre temas médicos, sino que uno los tranquiliza. Claro, no es lo mismo que vengan a consultar a Cristian Moretti, que yo les puedo decir algo desde el desconocimiento, porque no conozco los temas médicos, que al doctor Pablo Cólica, que usted desde la solidez científica le puede decir algo que a lo mejor no está recetándole nada, pero esa persona se va más tranquila. Y eso es lo que estamos también necesitando, doctor, ¿no? Sí, sin duda que sí, la palabra, ¿no es cierto?, tiene connotaciones muy importantes y la palabra puede tranquilizar mucho si está dicha en el tono adecuado, en el contexto adecuado, etcétera. Y eso no es privativo solamente de nosotros, los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Es decir, está claro, ¿no es cierto?, que hay gente que puede tranquilizarse a través de la oración. Hay muchos métodos, ¿no es cierto? Y esto viene, muchísimas de estas cosas han sido introducidas desde el Oriente, desde las filosofías orientales hacia nosotros, y todo esto que tiene que ver con la introspección, es decir, hablar con nosotros mismos, tener un diálogo con nuestra profundo con nosotros mismos, cosas que nosotros hemos no estamos muy acostumbrados, digamos, no estamos tampoco muy acostumbrados al manejo de nuestras emociones, a tratar de controlar toda nuestra vida emocional, analizar lo que nos pasa, hablarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y tratar de darnos consejos como si lo diéramos a un tercero. Hay muchísimas formas que se pueden ir aprendiendo y se pueden ir transmitiendo para que estas cosas puedan ser más manejables, ¿cierto? Bueno, ahora, los medios de comunicación, como decimos, ayudan mucho a que haya una fluidez entre el profesional o las personas preparadas, profesionales o no, pero que puedan llevar tranquilidad, y las personas en general. Esos medios, como yo digo, le decía recién, tienen la particularidad de haber venido un poco abruptamente, nos estamos todos familiarizando de una manera muy acelerada con el uso de todo esto, pero sin ninguna duda van a significar una importante fuente de relación en, en el futuro próximo con las personas. Nosotros estamos trabajando gracias a esto, veníamos nosotros trabajando hace un tiempo con personas, profesionales, colegas de varios países de Latinoamérica. Entonces, se había conformado el instituto, en realidad, pero claro, con una cierta dificultad de conexión, ¿no es cierto? Porque todo esto se hacía viajando. Había que viajar a Colombia, viajar a México, viajar a Uruguay, los uruguayos viajar y así sucesivamente para ir armando un esquema de trabajo que nos posibilitara trascender fronteras, incluso sumar experiencias, porque lamentablemente en Latinoamérica ha habido siempre una especie de, diríamos así, como que en la parte científica tiene que venir publicado en inglés por alguna de las revistas importantes para que esa información sea trascendente. Resulta ser que cuando nosotros recorremos nuestros propios países y conversamos con gente de distintas especialidades, de distintas disciplinas, nos encontramos con una riqueza intelectual impresionante. No por nada, la mayor parte de las universidades importantes del mundo están nutridas por latinoamericanos en puestos muy importantes. Entonces, decidimos que íbamos a unar esfuerzos, ¿no es cierto?, para procurar, de alguna manera, sumar lo que se puede estar haciendo en cada uno de estos países, y esto era bastante dificultoso. Lo hacíamos como podíamos. Estos medios de comunicación ahora nos permiten estar prácticamente como conversando diariamente con los que están programando distintos aspectos de este instituto, del funcionamiento de este instituto, ¿no es cierto? Y estamos totalmente cados. Es algo que realmente por ahí nos sorprende. Cuando yo decía que hay que tener creatividad y aprovechar esta situación
para salir de la rutina, no solamente volver al trabajo anterior, sino aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica. Bueno, esto es lo que nosotros estamos haciendo realmente. Y la verdad que nos entusiasma. Y uno entonces cuando está programando nuevos eventos, nuevas situaciones de enseñanza, nuevos aspectos de investigación, ¿no es cierto? Intercambiando información acerca de cómo se tratan los pacientes en los distintos lugares. Todo eso hace que se olvide totalmente el tema de la pandemia, de la cuarentena, de la epidemia. Nos olvidamos del miedo. Estamos pensando en el futuro, pero en un futuro proactivo. No estamos pensando en un futuro donde vamos a sucumbir a la pandemia, sino todo lo contrario, ¿no? Y además esto nos permite cosas de una riqueza extraordinaria. Te doy un solo ejemplo. Hace muy poco, hace 20 días, en un congreso de especialistas en todo esto, intervinieron gente de distintas disciplinas. Y bueno, un grupo presentó, era un grupo del Instituto de Antropología de Salta, donde están unas momias de niños, 3 niños, ¿no es cierto?, conservadas perfectamente, bueno, con todo un sistema de refrigeración, etcétera, etcétera. Bueno, hay todo un desarrollo de estudios de enfermedades que existían aún en la época precolombina, ¿no es cierto?, y que ya tenían que ver con las situaciones, los intentos que tenían esos pueblos de adaptarse a lo que les tocaba vivir. Bueno, ¿quién habló en este congreso? El equipo de antropología. Estas cosas son muy, muy ricas y hoy se pueden lograr gracias a esta interconexión permanente que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, lo digo como un ejemplo de cómo aplicando creatividad uno puede encontrar caminos para salir de esta situación de estrés y miedo que hemos estado viviendo. Doctor, usted integra este prestigioso Instituto Latinoamericano de Ciencias del Estrés. Ya vamos a contar bien dónde atienden, quiénes son los profesionales que allí trabajan. Estoy hablando de una organización latinoamericana y además usted me está hablando de hechos del tiempo pasado. ¿El estrés existió siempre? ¿Lo tienen más los ricos, menos los pobres, menos en Colombia, más en Argentina? ¿O es un fenómeno que tiene parámetros universales? No, tiene parámetros universales, existió siempre. Hay que solo pensar en un hombre primitivo, un hombre de hace 300.000 años, en su cueva con su grupo familiar y que aparece un tigre diente de sable, por ejemplo, ¿no es cierto? Imagínense el estrés que habrá tenido esa persona para poder afrontar la situación. Bueno, no, en esos casos es una cuestión de fugar cuando se puede o luchar cuando no queda más remedio. Digamos, la reacción del estrés, la reacción ante situaciones de estrés va a ser inicialmente la fuga y luego, si uno no tiene más remedio, digamos así, porque no puede jugar, va a ser la lucha. Nosotros, a medida que hemos ido evolucionando cognitivamente, a la fuga la llamamos evitación, es decir, tratamos de evitar el problema como una forma de superarlo. Evitarlo, en todo caso, para posponerlo y saber analizar estrategias para poder luego afrontar ese problema con más herramientas, digamos así. Eso sería lo sano. Jugar siempre no se puede porque no podemos estar evitando los problemas siempre. Y luchar le llamamos ahora afrontamiento, es decir, hemos aprendido a manejar las cosas, analizarlas de tal manera que podemos afrontar las situaciones, estos desafíos que la vida nos va poniendo, y bueno, encontrar entonces formas de ir superándolos y utilizarlos a nuestro favor. La vida es un proceso constante de adaptación, porque la vida es un proceso constante de cambio. Entonces, no habría vida si no hubiera estrés. El problema que nosotros tenemos es un problema semántico, digamos. Se llama estrés a todo. El estrés que hace daño es el estrés prolongado, el estrés que persiste en el tiempo. Es decir, cuando un conflicto, una situación, un problema no se resuelve, no lo podemos afrontar con éxito y sigue apareciendo, sigue provocándonos cambios
Y entonces nuestro sistema de estrés, que es un sistema preparado para el afrontamiento rápido de las cosas y la solución rápida de los problemas que se nos presentan, no debe funcionar más de determinado tiempo. Cuando está funcionando más tiempo, va a provocar la producción de una serie de sustancias que al principio son necesarias, pero que cuando se mantienen en el tiempo comienzan a actuar contra el propio organismo. Y ahí se van provocando enfermedades. Entonces, esto se debería llamar distrés. Pero popularmente, universalmente, se le llama estrés a esta forma de estrés, al estrés prolongado, al estrés que está permanente, al estrés crónico, ¿no? El estrés en sí, el estrés agudo, el estrés de todos los días, el estrés para superar una situación, eso no solamente es normal, es necesario.